2 de la tarde, 8 minutos, aquí en Chihuahua Estéreo 102.4, y como ya nos vienen acompañando hace unas semanas atrás, el grupo de los caminantes chihuanos, quienes siempre nos vienen a entregar información acerca del tema de las mariposas y demás, hoy nos vienen a hablar acerca de los cuentos, de las personas que hicieron parte de estos cuentos. Chicas, buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la institución educativa departamental Ignacio Pescador y pertenecemos al grupo de investigación ONDAS, los caminantes chihuanos, que trabaja en convenio con la Cervantes. Estamos investigando y aprendiendo acerca de las mariposas. Hoy vamos a presentar los resultados del concurso de cuentos. Este programa fue dividido en 2 capítulos o misiones. El día de hoy hablaremos sobre los 5 primeros lugares. Como lo dijimos en programas anteriores, el concurso de cuento Conociendo las mariposas chihuanas tuvo los siguientes requisitos: estructura del cuento, inicio, nudo y desarrollo, demostrar conocimiento de mariposas, creatividad, máximo 1000 palabras, mínimo una imagen, escrito en Word Arial 2, buena ortografía y puntuación. Enviarlo al correo lgutierrez@ignaciopescador.edu.co. El jurado calificador fue nuestro escritor chihuano Héctor Sabogal Gutiérrez, y el premio al primer puesto fue la publicación en el periódico local El Silví, un MOOC personalizado de los caminantes chihuanos y un ejemplar del libro Cumbre Animalesca, de autoría de nuestro jurado calificador. Pero hay premio para los 10 mejores cuentos, y es un taller de escritura y corrección de estilo con el escritor chihuano Héctor Sabogal. Se aceptaron cuentos desde el 28 de julio hasta las 3 de la tarde del 28 de agosto. Nuestro jurado, el escritor chihuano, nos envía un caluroso saludo y este es su mensaje. Muy especial a los caminantes chihuanos, quienes mariposeando han venido descubriendo las maravillas de estos insectos. Enhorabuena a estos niños, niñas y jóvenes por recorrer los caminos de la ciencia y por atreverse a plasmar creativamente sus escritos sobre esta deliciosa experiencia. Igualmente un abrazo fraternal a Liliana Gutiérrez, su mentora, su creadora y esa persona que lidera con pasión este bonito proyecto. Para mí es un verdadero placer acompañar estos procesos creativos. Por eso felicito hoy a todos los participantes del concurso sobre mariposas, en especial a Sara Juliet Bonilla por resultar como ganadora. Mariposeantes, a seguir caminando y a seguir dando a conocer la magia de la naturaleza y de la cultura chihuanas. Un abrazo para todos. Ahora vamos a dar a conocer los ganadores del concurso. En el 5º lugar, con el cuento El Renacer, Davilton Yair Rodríguez Pulido. Davilton es alumno de la institución educativa departamental Ignacio Pescador, curso 801. Es chihuano al igual que sus padres, hijo de Jorge Humberto Rodríguez y Gladys Adela Pulido García. Él nos comentó: me llamó la atención un día de visita a la casa de mi tío cuando fuimos a mirar un cultivo de tomates y vi como una mariposa comenzaba su metamorfosis, así que decidí seguir ese proceso hasta que se convirtiera en mariposa. Aquella mariposa, hermosa oruga, con el paso de los días y poco a poco comprendí que la creación de Dios es algo inexplicable, por lo cual debemos cuidar y valorar todo aquello que Él nos ha regalado para que nos alegremos contemplando su variedad de especies. El Renacer, Davilton Yair Rodríguez Pulido. Carlos, un campesino que vivía en La Minga, en el municipio de Chochín, salió como de costumbre a sus alrededores del día. Luego de ordeñar sus vacas, decidió podar un poco la maleza que abundaba en su cultivo de tomates. Al llegar a la parte más alta del cultivo, notó que en una de sus matas crecía un capullo. El hombre se hallaba muy intrigado, pues nunca había visto algo igual en su vida. Así que regresó a su casa y al llegar le dijo a su esposa: He visto algo que me ha dejado intrigado. Ella no le prestó atención y murmuró: sí, lo que digas está bien. A la mañana siguiente, luego de ordeñar sus vacas, subió de nuevo al sembradío de tomates a observar el capullo. Entonces recordó que tenía un amiguito llamado Juan, quien sabía mucho de mariposas. Lo llamó y le pidió que fuera a verlo para que le ayudara a averiguar sobre aquel capullo. Al llegar Juan a la casa, la esposa de Carlos le recibió y le preguntó: ¿a qué has venido? Mi compadre Carlos necesita mi ayuda para saber sobre un capullo que ha encontrado. La mujer no podía de la risa
y pensó que su marido se estaba enloqueciendo. Juan subió hasta donde se encontraba el capullo. Al llegar al lugar vio a Carlos sentado sin parpadear, embelesado, observando la crisálida. Para él era muy hermoso que algo con cobertura tejida con filamentos de seda colgara en ramas, oculto en las hojas del arbusto que estaba en su finca. Carlos se imaginaba por qué una cosa tan pequeña se refugia entre los arbustos. Juan le explicó que era un tejido de seda muy laxo llamado capullo, que le servía a las mariposas durante su proceso de metamorfosis, y que además servía para adherirse a las hojas o arbustos y para protegerse a sí mismo y del medio que lo rodea. Que en esta metamorfosis una oruga se convierte en pupa, en crisálida, y por último vuela una hermosa mariposa. Que la mariposa de su cultivo de tomates se llamaba Pieridae, un animal diurno con extravagantes colores. Carlos quedó aún más sorprendido y con curiosidad por ver el momento en que la gran mariposa saliera de su capullo. Esa noche Carlos preparó canastillas porque al día siguiente era la recolección de sus tomates. Al otro día, ya terminada la faena, uno de sus trabajadores se acercó en actitud curiosa a la manta donde colgaba el capullo. Carlos gritó fuertemente: «Deja esa planta, por favor, no la muevas». El trabajador lo miró de forma burlesca y se pasó a la otra planta. Ya terminando el día, Carlos volvió a casa y se quedó pensando cuándo saldría la mariposa. Entonces, cada día subía a la tomatera a ver el capullo. Pasaba horas sentado mirando y esperando dichos momentos. Su esposa, enojada, le reclamaba porque no llegaba temprano a su casa como de costumbre. Una mañana subió de nuevo y notó que la mariposa estaba saliendo de la crisálida. Muy emocionado se sentó a verla salir. Duró allí todo el día cuando por fin abrió sus hermosas alas. Carlos quedó atónito y al verla volar sintió una gran felicidad. Carlos cogió el capullo que había dejado la mariposa, la guardó con cuidado y regresó a casa. Esa noche investigó que de aquel capullo se podía sacar seda para elaborar telas. Los siguientes días se puso a recolectar capullos e hizo unos hermosos tejidos para confeccionar vestidos muy elegantes. Su esposa, muy sorprendida de lo que había hecho Carlos, le pidió disculpas y le preguntó: «¿Cómo has logrado todo esto?». Carlos, muy feliz, le contó la historia de todo lo que había pasado. Se perdonaron y la esposa nunca volvió a molestar y ahora le ayuda a Carlos a recolectar los capullos que encontraban y a cuidar las mariposas, dejándoles frutas en su lindo hogar. Desde ese día, Carlos le enseña a los demás la importancia de las mariposas y el cuidado que les debemos tener. Carlos y su esposa tuvieron muchos hijos y fueron felices. En el cuarto lugar, con la mariposa en la telaraña, allí Vanessa Caína Parrada. Ella es alumna de la institución educativa departamental Ignacio Pescador, curso 801. Desde que nació vive en Chochí. Hija de Fanny Janet Parrado Rodríguez y Hernán Darío Caína Mora. Ella refiere que se inspiró en la observación de arañas cazando mariposas cuando sale a caminar con su familia. ¿Por qué escogiste este tema? Después de haber conocido la metamorfosis en clase y observado la caza de las arañas hacia las mariposas, se me vino la idea de reflejar esto en un cuento que dejara una enseñanza sobre la vanidad que hoy en día se presentan algunas personas. Ahora ella nos deleitará con la lectura de su cuento La mariposa en la telaraña. La mariposa en la telaraña. En un lindo día de verano, cuando las flores resplandecían, de la nada se apareció una hermosa mariposa llamada Gala. Se veía tan feliz y alegre por sus 500 huevos que tenía, pero debido a los cambios frecuentes del clima, solo lograron nacer 2 oruguitas, Flor e Iris. Iris era una oruga muy orgullosa y vanidosa, solo se la pasaba mirándose al espejo, no hacía nada y anhelaba tener pronto sus alas, mientras que Flor era una oruguita muy humilde. Esto le generó demasiada envidia a Iris, ya que su madre la consentía mucho porque le colaboraba en los quehaceres de la casa. Debido a esto, Iris se aprovechó de que Flor era noble, le gritaba y la mandaba que la complaciera en todos sus caprichos, siempre humillándola y burlándose de ella. Su madre, al ver esto, le decía: Hija, ten cuidado, no te burles de tu hermana Flor, ella es hermosa igual que tú. Además, ella me ayuda en todo y en cambio tú no haces nada. Iris era tan terca que no le prestó atención y solo le interesaba cuándo sería el día en el que formaría sus alas.
Hija, sé paciente. Nosotras las mariposas, para llegar a ser lindas y hermosas como un arco iris, debemos de realizar un proceso que requiere de harto tiempo, el cual es la metamorfosis. Es decir, primero poner el huevo, luego eres una oruguita, después una crisálida. En esta fase empezarás a formar tus alas y por último te transformarás en una mariposa adulta. Iris, al escuchar a su madre, se puso triste, ya que este proceso requería de harto tiempo. Sin embargo, no le importó. Cada vez que comía hojas no las compartía con su hermana, y al quedar sobras, ella iba y se las tiraba a la telaraña de la araña Amelia y le decía: Pobre araña tonta e inútil, tienes que volver a reconstruir tu telaraña, y si no la haces pronto, llegará el invierno y no tendrás con qué alimentarte. Pero yo pronto volaré y seré libre. La araña Amelia se enojó demasiado y empezó a armar un plan contra la mariposa Iris para darle una lección, de forma de que cuando estuviera en el momento de la crisálida, tejería una telaraña alrededor de ella, y cuando saliera la atraparía sin duda alguna y se la comería. Al pasar los días, Amelia se dio cuenta de que Iris dejó de alimentarse y buscaba un sitio cómodo para transformarse en adulta. No dudó para nada y puso en marcha su plan. Por otra parte, Iris se acomodó en la rama de un árbol alto y no notó que su hermana la seguía. Al llegar a la rama más alta, formó su pupa. Su cuerpo empezó a cambiar totalmente de forma. Se le formó la cabeza, el abdomen, las antenas y por último sus alas. Su hermana estaba en el mismo proceso, pero ella no se había dado cuenta. Después de 15 días, sale Iris de su pupa, pero no puede volar inmediatamente, porque tiene sus alas húmedas. Se pone al sol para secar su cuerpo y se espera que la hemolinfa fluya por las venas de sus alas para poder volar. Durante este tiempo, Amelia había aprovechado para tejer la telaraña alrededor del árbol. No hallaba el momento de ver a Iris salir de su pupa. Cuando esto ocurre, Iris quedó atrapada en la telaraña, gritaba y pedía auxilios. Cuando de sorpresa llega su hermana Flor y ve lo que estaba sucediendo, y sin dudarlo decidió ayudarla. Flor, desesperada, salió a buscar ayuda. Les dijo a todos los animales que se iba encontrando en el camino, pero ninguno le colaboró por la mala forma de ser de Iris. Flor se devolvió muy triste sin saber qué hacer, hasta que de pronto se encuentra a un colibrí quien decide ayudarla. Llegaron justo a tiempo. El colibrí se acercó a la telaraña y con su pico tan largo y afilado fue ayudando a desprender a Iris, pero estaba muy difícil porque una de sus alas estaba muy pegada. De inmediato, Amelia se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y empezó a envolver a Iris con mucha agilidad y rapidez. Esto hizo que su ala se desprendiera de su cuerpo. El colibrí, muy astuto, logró desprenderla, pero lastimosamente Iris perdió su ala. Él y Flor la llevaron con mucho cuidado a donde su madre. Su madre, al verlos, recibió a Iris y sin saber lo que había pasado, pidió una explicación. Mamá, perdóname, fui muy dura contigo y con mi hermana. Lo que me ha sucedido me ha hecho reflexionar y entendí que siempre necesitamos a alguien a nuestro lado y valorar lo que hay a nuestro alrededor. Además, reconozco que soy muy vanidosa, pero lucharé por ser humilde y sencilla como mi hermana Flor. Desde ese día, Iris nunca pudo volar, solo caminaba y le ayudaban los quehaceres a su mamá. Hoy en día, las mariposas se ayudan unas con otras y dan un buen ejemplo a los demás. Karen Joana Guzmán Suárez, con el cuento titulado La luz de la oruga, ocupa el tercer lugar en el concurso. Karen es alumna de la institución educativa departamental Ignacio Pescador, curso 703. Nació en Bogotá. Durante un momento de niñez vivió en Choachí, pero regresó a su ciudad natal y hace 3 años volvieron al pueblo. Hija de Frixi Yasmín Suárez y Billy Guzmán Martínez. Ella cuenta que se inspiró en fotos, videos sobre orugas y mariposas, sumándole los mensajes del grupo Ondas. Dice que escogió el tema al interesarse el grupo de los caminantes chihuanos. Me llamó la atención cómo se fijan en lo bella que son las mariposas, dejando de lado que las orugas se deben cuidar bien para que las mariposas estén sanas. La luz de la oruga, Karen Guzmán. Una bella mariposa volaba por encima de un árbol, frondoso y húmedo árbol verde. Su color era muy común en la zona, sin embargo, parecía llamar aún más la atención de los animales y humanos, pues su color blanco, que se veía como los de las demás mariposas en el momento que hacía contacto con el sol, parecía brillar aún más que un diamante.
La mariposa se situó en una rama completamente perfecta para su tarea reproductiva. Era muy buena opción, ya que llegaba tanto la sombra como el sol. Se aseguró que no le fuera difícil bajar y tener alimento cerca. Cuando estuvo totalmente segura de que estaba a salvo, desplegó sus pequeñas y blancas alas y se marchó. En ese gran árbol y una de sus hojas verdes quedó posado un pequeño y blanco huevo de mariposa. Los primeros 3 días pasaron. Los pájaros cantaban, los humanos caminaban, los perros ladraban y algunos gatos se veían saltando de teja en teja. Afortunadamente nadie en la zona se había percatado de la presencia de ese diminuto huevo blanco en la hoja. Al 4.º día, el huevo seguía allí. El día pasaba y la rutina era la misma. El único cambio que hubo sucedió al atardecer, porque en aquella pequeña e insignificante hoja, para cualquier humano, pero grande y perfecta para los insectos, ya no se encontraba el mismo huevo de días atrás. En su lugar se encontraba una pequeña y verdosa luz. Para un ser vivo diferente a las mariposas. Su pequeño cuerpo parecía horrible, insignificante y hasta asqueroso, pero para las demás orugas y mariposas era perfecto. Su color blanco brillante, igual que el de su madre cuando era una oruga, sus ojos pequeños y vivarachos, que a la vista de los demás no se notaban, pero definitivamente era su forma de ver el mundo y de buscar las hojas lo que le calmaría su hambre. Algunos humanos que pasaban por aquel sendero pensaban en lo felices y fáciles que eran las vidas de los animales, mientras ellos tenían que trabajar y estudiar. Los animales solamente jugaban y comían. Bueno, en el caso de los animales domésticos, puesto que estos recibían todo de los humanos, y no como los insectos, quienes debían sobrevivir por sí mismos desde antes de salir del huevo. En este caso, eso le pasó a nuestra querida oruga. Después de salir de su huevo, pues se quedó ahí, admirando la naturaleza a su alrededor. Todo se veía tan nuevo para ella, los colores tan vivos, el contraste de las hojas con las flores de diferentes colores y las gigantes ramas de este hermoso árbol. Se acercó lentamente hacia el huevo, que hacía un poco había abandonado. Su cuerpo era tan pequeño y por esa misma razón el llegar allí le era más difícil. Aquella hoja estaba tan suave y húmeda porque ese mismo día, por la mañana, había lloviznado y algunas gotas de agua posaban aún sobre ella. Cuando estuvo suficientemente cerca, arrimó su cara al huevo y empezó a alimentarse de él, quien antes había sido su hogar. Al ser una oruga tan pequeña, sus únicos propósitos eran alimentarse y sobrevivir, por lo que su siguiente tarea consistía en bajar del árbol, arrastrarse hábilmente por las verdes y amarillentas hojas húmedas, y conseguir así agua suficiente. Y así fue. Durante el descenso, algunas gotas de agua impregnaron su cuerpo y otras se deslizaron por las ramas hasta caer al suelo. Al llegar al suelo, los restos de agua de su cuerpo se mezclaron con la tierra, creando así un poco de barro. Luego la oruga avanzó por un charco gigantesco para ella, hasta alcanzar el frío pastizal. Avanzaba y avanzaba. Y para su mala suerte, las gotas de agua que caían del cielo, gracias al invierno, no le ayudaban para llegar a su destino, que era comida. A lo lejos pudo notar una planta. Su tamaño era mediano, su color verde amarillento contrastaba perfectamente con las hojas, color café, de su alrededor. Parecía un pedacito de luz en medio de la oscuridad. En ese momento la lluvia pareció aumentar aún más, si es que era posible, y el barro se hizo más resbaloso. La pequeña oruga, que ya estaba a punto de llegar a una gran cantidad de húmedas hojas, fue arrastrada por una enorme corriente de barro y estuvo a punto de estrellarse con un árbol. Definitivamente, si la oruga pudiera siquiera hacer un sonido, se habría escuchado un grito por encima de la gran tormenta. Y eso no fue lo peor. A lo lejos se podía notar una pequeña sombra corriendo. Era una persona. Una melena rojiza se acercaba rápidamente al árbol donde se encontraba la oruga. En el momento en que llegó, colocó una carpeta morada suficientemente grande para sentarse y se sentó al lado de la oruga. La pelirroja obviamente no había notado el cuerpo verde que se posaba a su lado. La oruga era muy pequeña para ser captada por los ojos azules de aquella chica, que parecía querer ocultarse de la tormenta. La chica ojazul, por alguna extraña razón, tenía a su lado una pequeña jaula con una tabla que cubría de la lluvia a un extraño pájaro amarillo. El animal, al observar que la oruga subía por la carpeta, empezó a revolotear en la jaula, intentando picotear al invertebrado. La chica se dio cuenta del revoloteo del ave y cuando volteó a mirar, vio a la oruga a su lado.
Entonces se paró rápidamente y sacudió la carpeta morada. La oruga, al ser tan pequeña e indefensa, salió disparada hacia el bosque, hacia un lugar indeterminado que no se puede identificar debido a la intensidad de la lluvia. Cuando por fin logró estabilizarse, la oruga se hallaba en una suave verdosa hoja, y en medio de aquella luz brillante y hermosa a la que se dirigía antes de la tormenta, la pelirroja nunca lo supo. Pero al despreciar a la oruga, la ayudó a sobrevivir y llegar sana y salva directamente a la verde y deliciosa planta que necesitaba para alimentarse. En el segundo lugar, con La chica de los dones, Charillaneli Ramírez Díaz. Charillaneli Ramírez Díaz es alumna de la institución educativa departamental Ignacio Pescador, curso 801. Desde que nació vive en Choachí, hija de Doris Amparo Díaz Flores y Pedro Uriel Ramírez Rivera. Ella refiere que se inspiró con la observación de mariposas y eventos que se realizan en la página Los Caminantes Chihuahuas. ¿Por qué escogiste este tema? Después de observar la página de los caminantes chihuahuanos, me dio curiosidad de cómo se alimentaban las mariposas. Entonces investigué acerca de la alimentación de mariposas y orugas. La idea de que fuera una chica con superpoderes surgió de que me parecía que así podía conocer lo que pensaban y hacían. Ahora nos deleitarán con la lectura de su cuento La chica de los dones, con las mariposas. La chica de las dones con las mariposas, Charillaneli Ramírez Díaz. Una chica llamada Mariana, de 14 años, tenía una vista extraordinaria, como en microscopio, y podía hablar con los animales. Ella vivía con su familia, un poco alejada de la ciudad, pero siempre contaba con la ayuda de sus padres, aunque ellos no sabían de sus superpoderes. Un día, Mariana salió a caminar en el jardín de su madre, cuando observó detalladamente unas hermosas flores y gracias a su superpoder, observó un moviéndose y rompiendo sus cascadas. Esto la asustó, pero le causó curiosidad. Mariana siguió observando sin quitar la mirada en un solo momento. En ese instante vio que lo que estaba saliendo de los huevos eran unas pequeñas orugas. La chica no sabía qué hacer y decidió ir por un poco de perejil crespo y algunas hojas para que comieran un poco. Cuando Mariana regresa con las pequeñas hojas y el perejil crespo, logra notar que ya no están solas. Han llegado dos hermosas mariposas, una era verde y la otra era naranja con rayas y puntos negros. Ella se les acercó un poco y les empezó a hablar. Hola, hermano. Hola, hermosas mariposas y orugas, ¿cómo están? Nosotras muy bien. ¿Y tú? Habló la mariposa a su manera. Me alegra, yo también estoy muy bien. Dijo Mariana. Espera, ¿por qué nos puedes entender y escuchar? Exclamó la mariposa a su manera. Claro, es que yo tengo unos superpoderes que me permiten hablar con los animales. También mi vista puede ser como la de un microscopio. Les contó Mariana. ¡Oh, qué cool! Dijo la mariposa a su manera. Sí, antes yo pensaba que esos superpoderes